Hola amantes del cine, sean bienvenidos a Cine en Casa. En este video te hablaremos de Barbie, todo lo que debes saber de la película sobre la muñeca más famosa del mundo. ¡Comencemos! La película de Barbie nació como uno de esos proyectos complicados a los que les ha costado mucho echar a andar por diferentes motivos. Anunciada en 2014, ha sufrido innumerables cambios en su dirección y en su actriz protagonista. Primero fue Jenny Biggs, guionista de Sexo en Nueva York, la que se iba a encargar de la película. Después, Amy Schumer se pondría a las órdenes de Diablo Cody. Más adelante fue Anne Hathaway, la actriz que se postuló para el rol, aunque el proyecto quedó en stand-by. Ahora la más famosa del mundo estará interpretada por Margot Robbie, y finalmente la película Barbie se estrenará en cines este 20 de julio. ¿Sobre qué tratará? Los detalles de la historia se mantuvieron bajo el más absoluto de los secretos, pero la breve sinopsis que se conoce desde hace varios años ha seguido siendo la columna vertebral de esta película. Una muñeca Barbie es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y se embarca después en una aventura en el mundo real. Un día cualquiera, la colorida vida de Barbie cambia y de repente descubre que de su ducha sale agua fría, que no puede volar hasta su descapotable rosa, que se plantea preguntas sobre la muerte y que ya no camina de puntillas, cada vez más humana y menos muñeca. Están tocando el suelo. ¡Bien plano! Barbie decidirá viajar al mundo real para dar respuesta a todas sus preguntas. Por supuesto, estará acompañada durante este viaje de su inseparable, a la par que pegajoso, Ken. Él solo es Ken. Se ha podido leer a lo largo de los meses en la publicidad que ha acompañado la película. El personaje masculino queda aquí relegado a un segundo plano. Voy contigo. ¿Quiénes serán sus protagonistas? La actriz Margot Robbie será quien se ponga en la piel de Barbie. ¿Nunca han pensado en morirse? La actriz hizo referencia a esta película en la entrevista que concedió a la edición británica de Vogue en su número del mes de julio del 2021. Viene con un montón de accesorios y gran cantidad de conexiones nostálgicas. Con ello también existen muchas formas de abordar la historia. La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego oye que es Greta Gerwig la que escribe y dirige, y es cuando piensan que igual no será lo que podría parecer en un primer momento. Ryan Gosling será el encargado de dar vida a Ken, el eterno novio de Barbie. Tras varios meses de especulaciones, se confirmaba que sí, que sería el canadiense el actor encargado de tomar este papel, con la premisa promocional de Ella lo es todo, él es solo Ken. Gerwig continúa el cometido de realizar la película bajo un enfoque feminista. Kyle Buchanan, el periodista de cine de The New York Times, confirmaba hace meses que no solo Robbie será Barbie, y efectivamente, junto a ella, Hari Nef y Kate McKinnon tomarán el papel de la muñeca. Además de ellas, Issa Rae, Emma Mackey, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Emerald Fennell e incluso Dua Lipa. Entre otras actrices, se pondrán en el papel de distintas Barbies. Además, habrá otros personajes como el de América Ferrera, como humana en el mundo real, y Helen Mirren, la narradora de esta historia. En cuanto a los muñecos masculinos, no solo Gosling será Ken. Al actor se unen Simu Liu, Ncuti Gatwa, Michael Cera, Scott Evans y Kingsley Ben-Adir en el mismo papel. Es decir, el universo que planea Greta Gerwig no se adscribe a los cánones de belleza tan discutidos de los primeros años de este juguete. Ahora vamos con una pregunta interesante. ¿Quién la dirige? Esta directora se llama Greta Gerwig. Barbie será la tercera película que la cineasta dirija en solitario, desde que en 2017 estrenara Lady Bird y en 2019 Mujercitas. Gerwig se ha convertido en una de las favoritas de la industria y su aproximación tan particular a las historias que se decide a contar hace que este próximo proyecto genere todavía más curiosidad. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. ¿Quién la ha escrito? Han sido Greta Gerwig y Noah Baumbach, quienes lo han compuesto.
La pareja es responsable de los libretos de Francis Ha y de Mistress America, lo que hace posible pensar en una futura muñeca Barbie con una grandísima crisis de personalidad. Ha sido en la entrevista de portada del número de verano de Vogue USA que ocupa Margot Robbie, en donde se ha podido conocer mucho más sobre el proyecto. La propia Robbie ha estado involucrada desde el primer momento en el que la película echó a andar definitivamente en Warner Bros., como productora y como guionista. Junto a Greta Gerwig ha desarrollado la historia de su personaje, la Barbie típica, pero también de todos los demás. La protagonista es una mujer feliz e independiente que no necesita a nadie más para funcionar. Apostar por Gerwig en la dirección supuso un salto de fe para los estudios implicados. La total libertad de la dupla creativa que forma con su marido, Noah Baumbach, fue algo que, en palabras de la actriz, costó mucho trabajo y esfuerzo, pero se consiguió. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera, el tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos? Otra vez. ¿Cómo son las primeras críticas de la película? De momento, todas las opiniones acerca de la cinta están siendo más que positivas. Por ejemplo, Kathy Stephan, editora de Variety, elogia a Barbie como perfecta e indica que Greta Gerwig ofrece un comentario matizado sobre lo que significa ser una mujer en un jugueteo caprichoso, maravilloso y divertido que hace reír a carcajadas. Joseph Declan de Screen Rant califica la cinta como divertida, bombástica y muy inteligente. Greta Gerwig apunta a lo alto y sale ganando. También sorprendía en redes el comentario de Jamie Girac, escritor en comicbook.com, quien la calificaba de ser su película favorita este año. Gerwig de alguna forma ha excedido mis expectativas, aborda lo positivo y lo negativo de Barbie de una manera muy bonita. Dadle a Ryan Gosling una nominación al Oscar, lo digo completamente en serio. Ahora bien, desde luego estas críticas dejan el listón muy alto al espectador, que podrá juzgar por sí mismo a partir del 20 de julio. Lo que probablemente más ha llamado la atención es que una gran mayoría de espectadores del film piden ya el Oscar para Gosling, no solo la mencionada Girac. El actor canadiense no ha explotado del todo su vena cómica en el cine y parece que verlo pasándolo en grande ha resultado más que refrescante. Como ejemplo, su gira promocional también ha dejado divertidos momentos de una estrella de Hollywood que no suele ser demasiado risueño. Pero soy hombre. Pero no eres médico. ¿Puedo hablar con un doctor? Estás hablando con una. Necesito una pluma de médico. No. ¿Y la cosa que corta? No. Ay. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. Hasta la próxima, nos vemos en un nuevo video.